Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Me siento hoy muy honrado de estar frente a ustedes con ocasión de esta cena de fin de año, esta cena navideña que quisimos que tuviéramos todos los funcionarios, los empleados del Banco Agrario, y poder acá aprovechar este momento para hacer una especie de rendición de cuentas, para contarles qué hemos hecho, para contarles qué hemos logrado entre todos en este banco y decirles que es muy gratificante poder presentarles unos magníficos resultados que hemos tenido este año y también contarles cómo hemos entre todos logrado esos resultados. Los resultados son evidentes. Nosotros recibimos el banco el año pasado con unas tendencias preocupantes. La cartera de créditos se caía en 3.6%, los gastos aumentaban por encima del 7%. Eso, por supuesto, era una tendencia que había que frenar rápidamente porque podía amenazar la continuidad en el mediano y en el largo plazo del Banco Agrario y había, por supuesto, que hacer los cambios necesarios para poder frenar y revertir esta tendencia. Al cierre del mes de octubre, mis queridos amigos, les puedo decir con mucha satisfacción que la cartera del Banco Agrario crece en un 9.5%, un crecimiento a un ritmo más acelerado que el promedio del sistema financiero, lo cual comprueba que nosotros somos un banco competitivo, que no tenemos nada que envidiarle a ningún banco privado de Colombia porque podemos tener un desempeño inclusive superior como está ocurriendo en este momento. Y los gastos caen en un 2.5%. Eso producto, por supuesto, de una campaña que iniciamos desde el año pasado, que se denominó Ahorrando Ando, una campaña que ustedes acogieron porque si desde la alta gerencia se plantean iniciativas, pero no son implementadas de manera exitosa por todos los que trabajamos en el banco, pues los resultados no se producen. En este caso fue una iniciativa acogida por todos ustedes y podemos decir que los gastos caen en un 2.5%. Pero ¿qué es lo que más me motiva a mí? No son las cifras, sino lo que hay detrás de esas cifras. Y detrás de esas cifras lo que encontramos son cientos de miles más de familias campesinas en el campo que pudieron desarrollar sus proyectos productivos porque tuvieron acceso al crédito del Banco Agrario y muchísimas empresas que pudieron invertir en la ruralidad colombiana, pudieron generar empleo formal gracias a que tuvieron también acceso a financiación por parte del Banco Agrario. Creo que eso es lo que más nos debe motivar a todos como empleados del Banco Agrario. Pero además, cuando una empresa crece y se robustece, como es la buena noticia que yo les estoy dando a ustedes en este momento, eso lo que garantiza es la estabilidad laboral de todos. No hay una mejor medida de estabilidad laboral que el hecho de trabajar en una empresa que está creciendo y se está robusteciendo. ¿Y cómo logramos esos resultados tan maravillosos? Lo primero que quiero destacar es el cambio en la cultura del Banco Agrario. Nosotros empezamos en el mes de agosto del año pasado promoviendo una cultura orientada hacia el desempeño y los resultados donde el cliente estuviera en el centro de la organización. Y eso no es una frase de cajón, que el cliente esté en el centro de la organización. Eso es algo que teníamos que recuperar, porque desafortunadamente hay que decirlo, en el Banco Agrario se fueron acumulando una cantidad de intereses ajenos a su misión que hacían que cada vez el banco estuviera más abajo en la lista de prioridades de nuestra operación. Y eso, por supuesto, era la razón por la cual había un pobre desempeño. Hemos logrado arraigar esos valores y esa cultura. ¿Y por qué lo hemos hecho? Principalmente por ustedes, porque la inmensa mayoría de los empleados del Banco Agrario que yo encontré cuando llegué en agosto, o sea, todos los que están acá en este momento, son personas
profesionales, competentes, que quieren hacer lo correcto, pero que tal vez estaban trabajando en medio de un ambiente que no era conducente para alcanzar esos objetivos de servicio al cliente, porque en el pasado había padrinazgos, porque en el pasado había otros intereses que obstruían esa misión fundamental del Banco Agrario. Ahora ya todos hemos hecho una especie de pacto de servicio al cliente. Ahora ya todos hemos hecho una especie de pacto de protección del capital del Banco Agrario. Porque claro, hay que tener el cliente en el centro de la organización, pero también hay que proteger el capital del banco originando buenos créditos, por ejemplo, haciendo un análisis correcto del riesgo, prestándole a aquel productor del campo o a aquel empresario que realmente tiene un proyecto productivo cuyo riesgo es aceptable y garantiza un pago de los recursos al Banco Agrario. Y eso lo hemos logrado gracias a ustedes. Quiero también referirme a los principales frentes de cambio que hemos hecho en el Banco Agrario y los logros que hemos obtenido en esos frentes. En el frente de tecnología, por ejemplo, hay muchas cosas para mostrar. Este banco ya es un banco que tecnológicamente se puede equiparar a los demás bancos de la banca privada. Quiero empezar por mencionar dos proyectos muy grandes y muy importantes que logramos reactivar y que logramos terminar gracias obviamente al compromiso de ustedes, al vicepresidente de tecnología, al doctor Luis Ignacio. Y esos dos proyectos, uno de ellos es el switch transaccional, un proyecto que en el pasado había colapsado en el banco, con una inversión de recursos de miles de millones de pesos, que básicamente estaban perdidos porque ese proyecto había fracasado. Pues logramos ese proyecto reactivarlo y llevarlo a buen puerto. Hoy en día el banco cuenta con esa tecnología que por supuesto nos hace más competitivos. El otro proyecto que logramos culminar con relativo éxito, y ahora les explico por qué, fue el proyecto del ERP, un proyecto también colapsado en el pasado, donde se habían invertido una cantidad de recursos y prácticamente pues esos recursos se habían perdido porque el proyecto había colapsado completamente. Reactivamos el proyecto del ERP y ya logramos salir en vivo. Todavía hay una dificultad con la manera como el sistema calcula las declaraciones tributarias de las facturas, el tema tributario de las facturas, pero no es un problema básicamente atribuible al banco, es un problema que el proveedor está solucionando, pero ya salimos en vivo. Se logró recuperar una inversión de miles de millones de pesos también, gracias a una buena gerencia de proyecto, gracias al compromiso de tantos empleados del Banco Agrario que estuvieron involucrados en ese proyecto. Eso son buenas noticias. Eso quiere decir que esta organización está lista para emprender grandes proyectos de tecnología y salir adelante con éxito. Pero además logramos el año pasado, en diciembre, lanzar la primera fase de Moviagro, un proyecto fundamental que yo encontré ya en marcha cuando llegué al Banco Agrario y por supuesto le di todo el impulso porque entendí la importancia para los clientes de tener nosotros este proyecto. ¿Qué es Moviagro? Nuestra herramienta de movilidad con tecnología, donde nuestros asesores comerciales van al campo con una tableta a originar crédito. En diciembre lanzamos la primera fase que consistía en tener la solicitud de crédito allí en la tableta, que se pudieran consultar las centrales de riesgos y eso pues ya acortaba los tiempos de respuesta y le daba mucho mejor servicio a nuestros clientes. En junio de este año lanzamos la segunda fase que consiste en tener todos los flujos de caja de las actividades agropecuarias allí en la tableta para que se pueda dar una especie de preaprobado en campo y le pudiéramos ahorrar a los productores del campo colombiano esos costos tan onerosos que estaban asumiendo para pagar a un planificador que les hiciera esos flujos de caja y les estructurara las operaciones de crédito. Un gran alivio para nuestros clientes y una fuente menos también de
posibles fraudes, porque también hay que decir que algunos de esos planificadores se prestaban para hacerle fraudes al Banco Agrario. Y vamos por la tercera fase, que esperamos lanzar en el primer semestre del año entrante, que ya incluye el pagaré desmaterializado, la firma electrónica, para cerrar todo el ciclo de crédito en la finca, allí en el productor. Creo que esas son noticias muy buenas para el Banco Agrario. Otro proyecto importantísimo que ya está prácticamente culminado y esperamos lanzar en enero del año entrante, la billetera electrónica. La posibilidad de que los clientes del Banco Agrario y los potenciales clientes puedan desde un celular abrir una cuenta de bajo monto que no tenga ni 4 por 1000 ni cuota de manejo de acuerdo a la ley de estas cuentas de bajo monto. Ya se van a poder abrir desde un celular, no necesita ir a la oficina, pero además se crean ecosistemas de pagos que evitan el uso de efectivo, donde a través de una clave, de un PIN, de celular a celular se pueden ir haciendo los pagos y el que quiera también puede ir a un cajero electrónico a retirar el dinero. Este es un proyecto crucial, fundamental para la inclusión financiera en el campo, que es una de nuestras misiones fundamentales. Ese proyecto ya está listo. En el frente de portafolio de productos, creo que también tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que hemos logrado en este año. Logramos crear prácticamente nuestra banca de comercio exterior. Ahí la doctora Liliana Payares ha hecho un gran trabajo. En el pasado teníamos una operación muy incipiente de reintegros. Ahora ya tenemos todo un portafolio de comercio exterior donde le podemos ofrecer a nuestros clientes giros financiados para los importadores, prefinanciación de exportaciones en dólares para los exportadores, forwards para hacer coberturas de tasa de cambio para quienes hacen comercio exterior. Es decir, ya nos vemos como un banco que juega en el mercado de la banca de comercio exterior y que por supuesto tiene un portafolio comprensivo e integral para ofrecerle a nuestros clientes para que no tengan que irse a otro banco, a otra institución financiera. Pero además en portafolio de productos podemos decir que hemos cambiado más de 52 líneas de crédito. Hemos hecho un análisis muy detallado y a conciencia de nuestras líneas de crédito para que coincidan con los flujos de caja de los productores, de los ciclos productivos de los cultivos que financiamos. Eso es una gran noticia para el banco y para los productores, porque si uno tiene una línea de crédito mal diseñada, pues va a poner presión en los flujos de caja del productor y por esa razón se pueden vencer muchos créditos, pueden entrar en mora y convertirse en una pérdida para el banco y en una pérdida también para el productor. Pero no solamente eso, también encontramos que había unas líneas mal diseñadas porque las amortizaciones estaban muy espaciadas en el tiempo y también por esa razón los productores no tenían cómo pagar, porque nosotros tenemos que acordarnos que la mayoría de nuestros clientes son campesinos. Entonces, por ejemplo, la tarjeta de crédito agropecuaria en el pasado la habían sacado con una amortización anual. Es imposible o muy difícil que un campesino tenga toda la plata que requiere una cuota anual. Entonces, esos productos hay que ponerlos con una amortización mucho más frecuente para que el campesino no tenga que, primero, que pagar más intereses de los que debe pagar y segundo, para que tenga la disponibilidad del dinero para pagarle al Banco Agrario. Este ajuste en nuestras líneas de crédito ha sido crucial, ha sido muy importante. Hemos hecho cambios, por supuesto, también en talento humano. Hemos reforzado los equipos gerenciales y ustedes han visto con la transparencia que hemos hecho eso. Eso no lo hemos hecho obedeciendo a intereses ajenos a los del banco, a intereses de padrinazgos, sino atrayendo el mejor talento posible, con las mejores competencias y la mejor vocación de servicio para servir a nuestros clientes y para proteger el capital del Banco Agrario. De esa manera hemos reemplazado 4 vicepresidentes, hemos reemplazado gerentes regionales, siguiendo ese proceso transparente. Obviamente hemos evaluado de la manera más objetiva posible el talento humano que
venía de antes en el banco. Por eso, por ejemplo, uno de los gerentes regionales del Banco Agrario, el doctor Andrés Zapata, que es el gerente de la Regional Sur, él era zonal en Medellín. Y cuando evaluamos las competencias de los zonales, encontramos que su desempeño era sobresaliente. ¿Cómo no darle la oportunidad de ser gerente regional? Ahí está en Medellín como gerente regional. Hemos traído vicepresidentes nuevos, pero hemos también reconocido el talento de vicepresidentes que venían de las administraciones anteriores. Y yo quiero aprovechar este momento para agradecerle de corazón a ese equipo de vicepresidentes y de gerentes nacionales y regionales con quien he trabajado pues de manera más directa en estos 15 meses, porque realmente es gracias a ellos que hemos logrado hacer estos cambios tan importantes y gracias también a ese refuerzo en los equipos gerenciales que hemos hecho para mejorar el talento humano del Banco Agrario. Dentro de este modelo de hacer el banco más ágil y de hacerlo el banco más cercano al cliente, hicimos una cosa muy importante, que fue la reestructuración del Banco Agrario. Tan importante que tuvo que ser avalada por un decreto del presidente de la República, del presidente Duque, gracias a quien hemos podido también hacer todas estas transformaciones y estos cambios, porque sin su apoyo hubiera sido imposible tener el Banco Agrario y llevar el Banco Agrario a donde lo hemos llevado. Este proceso de reestructuración fue un proceso de reflexión que hicimos con los vicepresidentes, con el equipo gerencial, de varios meses, donde analizamos la estructura organizacional del banco y nos dimos cuenta que el Banco Agrario era un banco muy grande en las oficinas de las regionales y en Bogotá, pero muy pequeñito de cara al cliente, muy débil de cara al cliente. Y nos dimos a la tarea de revisar esa estructura organizacional y vimos que era necesario para el futuro del banco, para la salud del banco, eliminar 213 posiciones para que con ese dinero que nos ahorrábamos pudiéramos fortalecer el banco de cara al cliente. Y eso fue lo que hicimos, eliminamos 213 posiciones y con eso pudimos contratar 403 asesores comerciales que hoy en día están desplegados por las veredas de Colombia colocando crédito en los productores del campo. Pero no solamente hicimos eso, también vimos que teníamos un problema porque buena parte de nuestra fuerza comercial estaba compuesta por trabajadores temporales. Y resulta que tal vez el proceso más importante que tiene un banco es el proceso del conocimiento del cliente. Y nosotros el conocimiento del cliente lo teníamos en manos de unas personas que no tenían estabilidad laboral porque, pues por definición, un temporal es una persona que no puede durar más de un año en la institución y que siempre está buscando un trabajo estable. ¿Qué hicimos nosotros? En el marco de esa reestructuración, y fue algo que nos recomendó el presidente Duque hacer, lo que hicimos fue esos temporales con vocación de permanencia, los incluimos dentro de la planta del Banco Agrario. 663 trabajadores temporales hoy gozan de un contrato con el Banco Agrario, con todos los beneficios que tiene y con toda la estabilidad que eso significa. De tal manera que estamos mejorando el conocimiento del cliente, estamos mejorando el servicio, pero también estamos mejorando la condición de nuestros trabajadores, que es uno de los objetivos nuestros y de este gobierno. Pero fuimos más allá de la reestructuración. Vimos que la estructura organizacional del Banco Agrario era una estructura anticuada, una estructura vetusta, que no obedecía a las tendencias de la banca moderna. Y en ese proceso eliminamos 9 gerencias nacionales y creamos otras 5. Creamos gerencias, por ejemplo, como la Gerencia de Innovación Digital, que va a estar encargada de apoyar esta agenda tecnológica tan ambiciosa que tenemos, para que esa agenda cada vez tenga mucho más impulso. Decidimos hacer algo que el banco estaba en mora de hacer hacía mucho tiempo, y es pasar las etapas tempranas de cobranza, la cobranza administrativa y prejurídica,
al área comercial, a la red bancaria. En este banco, el que originaba no cobraba. Y eso es una mala práctica que había contribuido a ese enorme problema que tiene el Banco Agrario, que aún subsiste, ya digamos que lo hemos controlado en buena medida y esto va evolucionando de una mejor manera, pero ese gran problema de la cartera vencida, producto de malas originaciones, también hay que decirlo, en algunos casos producto de fraudes y una ausencia de monitoreo, de seguimiento y de control, también no solamente de las originaciones, sino de la cobranza. En eso consistió la reestructuración del Banco Agrario. Y por supuesto, una de nuestras preocupaciones es que esos costos que tenía en materia de eliminación de puestos de trabajo, los mitigáramos de la mejor manera posible. Por eso, siempre con la doctora Patricia Moreno, estuvimos pendientes de que el impacto fuera el menor posible, de que la mayor cantidad de personas que pudiéramos redistribuir dentro del banco, reasignar a otras funciones, lo hiciéramos. Y por eso el impacto de esos 213 posiciones que eliminamos fue solamente alrededor de 80 contratos que tuvimos, personas que tuvimos que terminar. De tal manera que el resultado neto es muy positivo en materia de sostenibilidad del Banco Agrario y de servicio a nuestros clientes. Y ese tema de la reestructuración me lleva a otro proceso que hicimos este año que está dando excelentes resultados, que está liderando el doctor Miguel Mazariegos, que es el modelo comercial. Este Banco Agrario no tenía un modelo de gestión de la red bancaria, como tienen todos los bancos, especialmente los bancos que hacen operaciones masivas, como lo hacemos nosotros. Hoy en día nuestra red bancaria está operando bajo un modelo comercial donde saben exactamente cómo hacerle seguimiento a los clientes que tienen que visitar, cómo hacerle seguimiento a la cartera que tienen que cobrar, cómo utilizar un sistema que tenía el banco que se llama ICS, pero que no se utilizaba. Hoy en día es un sistema que funciona muy bien en toda la banca, aquí no se utilizaba y pagábamos por él y gracias a este modelo comercial pues ya lo estamos utilizando para hacer una mejor gestión de la cartera. Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de todo esto que hemos logrado, pero también en el frente de legalidad para articularnos con un eje del gobierno del presidente Duque que es la legalidad, también hemos dado muchos resultados. Hemos combatido esos fenómenos aislados de corrupción que se presentaban en materia de fraudes crediticios. Hemos llevado más de 23, tal vez 23 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación con un acervo probatorio que nosotros creemos que es suficiente de esos casos de fábricas paralelas de crédito, donde personas inescrupulosas querían defraudar al Banco Agrario, en algunos casos tristemente hay que decirlo con la ayuda de algunos empleados del banco. Era fundamental para el futuro del Banco Agrario, para la salud de nuestro banco, tomar acción frente a esos fenómenos que estaban afectando el capital del Banco Agrario. Pero también instauramos procedimientos para prevenir y para combatir ese fraude que se hace con personas que llegan al banco a suplantar identidades para defraudar el banco. Gracias a esos protocolos que desde seguridad bancaria se han promovido dentro del banco, ya la policía ha hecho capturas en oficinas del Banco Agrario. La cifra que me dan es que van 33 capturas de delincuentes que querían defraudar al Banco Agrario. Yo creo que en este frente también es muy importante destacar los resultados porque eso hace el banco más creíble, más vigoroso y podemos pues expresarles a ustedes estos resultados que realmente redundan en beneficio de todos, de los clientes, de los empleados y del capital del Banco Agrario. Yo creo, mis queridos amigos, que lo que estamos viendo hoy de resultados del banco beneficia a todos,
a nuestros clientes, que son nuestra razón de ser, porque pueden producir, porque pueden levantar a sus familias, educar a sus familias, a sus hijos, gracias a que son económicamente exitosos, que el Banco Agrario les ha proveído ese crédito tan necesario. Es importante para el crecimiento y la estabilidad del banco como empresa, como institución. Y es muy importante también para nosotros como empleados, para todos nosotros, porque cuando uno hace parte de una organización exitosa, uno se vuelve un activo más valorado en el mercado laboral. Cuando se empieza a reconocer que el Banco Agrario cambió, que es un jugador importante en el mercado, también ustedes empiezan a volverse más apetecidos en el mercado. Una base de talento humano con la tecnología que estamos implementando, con las buenas prácticas que estamos implementando, ustedes logran aprender y logran volverse unas personas pues mucho más apetecidas en el mercado. Y esto es importante porque protegemos sobre todo la estabilidad laboral de todos nosotros. Nosotros no podemos ignorar el pasado. Ya sabemos lo que le ocurrió a la Caja Agraria. A la Caja Agraria se la tomaron unos intereses que terminaron otorgando unos privilegios que hicieron que la institución al final colapsara. Por el buen juicio del gobierno de esa época, del presidente Andrés Pastrana, se creó el Banco Agrario, pero nadie garantiza que si vuelve a pasar eso, se vuelva a crear otro Banco Agrario, y nos corresponde a nosotros protegerlo. ¿Y cómo lo protegemos? Con estos resultados que estamos exponiendo acá. Yo no quiero entrar en detalle de qué le pasó a la Caja Agraria, todos ustedes lo saben. Y eso no puede volver al Banco Agrario, porque entonces se le crea un factor de inestabilidad y un factor que en el futuro puede generar unos impactos que nadie desea. De tal manera que para mí es muy gratificante poder estar presentándole estos resultados y también sea esta la ocasión para desmentir algunos rumores que andan por ahí en los pasillos de personas que con base en mentiras quieren impulsar sus causas. Por ahí andan diciendo que en el banco va a haber despidos masivos. Eso es falso. Cuando terminamos de ejecutar la reestructuración del Banco Agrario, yo salí con la doctora Patricia Moreno y hicimos un streaming a todo el Banco Agrario y les contamos que por la reestructuración ya habíamos terminado de ejecutar esas terminaciones de contrato que debíamos hacer con ocasión de la reestructuración. Ahora lo que estamos es ante la perspectiva de crecimiento, y ante la perspectiva de crecimiento lo que necesitamos es el compromiso de todos. Aquí no va a haber ningún despido masivo. Por el contrario, lo que hicimos fue, con la reestructuración del banco, ampliar la planta de personal del banco en 1.066 trabajadores. De tal manera que es importante que todos contribuyamos a desmentir esos rumores que circulan por ahí de personas inescrupulosas. Quisiera abusar un poco del tiempo de ustedes y referirme también a la situación por la que está atravesando el país, que nos ha afectado en alguna medida también a nosotros con este tema de las marchas. Nos ha tocado cambiar las jornadas laborales, hemos tenido dificultades en algunas áreas administrativas del banco, dificultades que al final terminan perjudicando a un campesino que de pronto no puede obtener su crédito porque aquí no pudimos tener la jornada laboral adecuada para poder tramitárselo. Este tema de las marchas que empezó el 21 de noviembre y que el gobierno pues desde el primer momento ha dicho que la protesta pacífica es un derecho democrático que hay que respetar. Pero cuando uno ve que la protesta pacífica se desborda en bloqueos de vías, en hechos de violencia, pues esto empieza a tomar otro cariz.
otra dimensión, porque aquí sí tenemos que ser claros en una cosa. Cuando se bloquea una vía, eso ya no es protesta pacífica, porque se le está impidiendo un derecho fundamental a otro ciudadano, como es el derecho a la movilidad, como es el derecho al trabajo. Y ahí tenemos que como sociedad hacer una reflexión y entender que eso no es aceptable. Cuando uno mira, entrevistan en la televisión a las personas que marchan, encuentra uno que hay mucha desinformación y mucha confusión. Entonces en estos días le preguntaban a un muchacho, ¿usted por qué marcha? Y el muchacho dijo, porque este gobierno no ha invertido un peso en educación. Pero resulta que cuando uno va a los hechos, lo que encuentra es que el gobierno del presidente Duque es el gobierno que dejó el presupuesto más alto de la historia de Colombia en educación, presupuesto que hoy está ejecutando y que muchos rectores de universidades públicas han salido públicamente a reconocer que nunca habían tenido recursos suficientes para, gracias, que nunca habían tenido recursos suficientes, recursos tan abundantes para poder mejorar la calidad de la educación en sus claustros. Y entonces, a este gobierno, al gobierno que más ha invertido en educación en la historia de Colombia, le van a marchar que porque no invierte para mejorar la educación. Uno oye otras voces de inconformidad diciendo que el gobierno no hace nada para luchar contra la corrupción. Y yo aquí sí quiero referirme a la figura del presidente Duque, porque eso viene de la cabeza. Y el presidente Duque es una persona que en su amplia trayectoria pública y privada jamás ha tenido el más mínimo cuestionamiento. No hay un colombiano que pueda decir un ápice sobre el presidente Duque de algo que haya hecho indebido o indelicado. Es un hombre pulcro y honesto. Y ese es el tono de todo este gobierno. Esa pulcritud del presidente Duque lo que garantiza es una determinación y una lucha decidida contra la corrupción. El gobierno que abolió la mermelada en Colombia, ¿cómo no van a reconocer eso los que salen a marchar contra la corrupción? Que no salieron a marchar en el gobierno pasado. ¿Cómo no van a reconocer que abolir esa práctica perversa de la mermelada es recuperar la moralidad pública? Porque esa era la fuente de la corrupción. Y este gobierno ha hecho eso asumiendo unos costos muy altos, pero poniendo el poder ejecutivo al servicio del ciudadano y no al servicio de unas minorías que le exigían prebendas para votar proyectos de ley. Y así, oye uno esas manifestaciones de inconformidad en las calles y entiende uno que hay mucha confusión, entiende uno que detrás de eso hay mucha manipulación política. Y ya después de varios días de marcha se conforma un comité de marcha que por supuesto el presidente Duque, como buen demócrata que es, se ha sentado a escuchar. Los ha invitado al Palacio de Nariño a que expongan sus inconformidades. Y entonces le presentaron al gobierno una lista de 13 puntos donde ellos exigen, porque de la manera como se ha desarrollado ese proceso, no es un proceso de diálogo donde dos partes se sientan a escucharse entre sí, sino un proceso donde el comité de marcha le dice al presidente Duque, aquí hay 13 puntos y si no me los cumple todos, entonces yo sigo en las calles haciendo este tipo de manifestaciones que ya están afectando la economía. Esto ya parece más una imposición que un diálogo. Y me voy a referir solamente a dos de esos puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es que se tiene que archivar la ley de financiamiento, que ayer fue aprobada en primer debate en el Congreso de la República. Pues resulta que gracias a esa ley de financiamiento es que la economía colombiana está creciendo por encima de todas las demás economías de América Latina.
Es gracias a esa ley de financiamiento que la inversión extranjera en Colombia este año se incrementó en un 25%. Eso es desarrollo económico. Y la única manera de derrotar la pobreza es con desarrollo económico. Nosotros como banco y que tenemos operación en banca comercial y en banca empresarial, hemos visto cómo se ha reactivado el crédito de banca comercial y de banca empresarial porque los empresarios quieren invertir y eso significa más puestos de trabajo. ¿Cómo alguien se va a oponer a eso? Pero no solamente es por el crecimiento económico. Esa ley de financiamiento incluye un componente social muy importante y es devolverle el IVA al 20% más pobre de Colombia. Y yo creo que el Banco Agrario va a jugar un papel muy importante en esa devolución del IVA. Se le va a aliviar la situación a millones de colombianos que son los más pobres de este país. ¿Cómo unas personas que salen a la calle a marchar se van a oponer a eso? ¿Cómo un gobierno le puede ceder a unas personas que quieren imponer una visión de país por encima del resto de los colombianos? ¿Será que esos millones de colombianos pobres no tienen voz? Y resulta que es que Colombia, por fortuna, gracias a Dios, nosotros seguimos siendo una democracia. Y la opinión mía, la opinión de ustedes y la opinión de una ama de casa, por ejemplo, vale lo mismo. El voto de nosotros vale lo mismo que la opinión de una persona que legítimamente salga a marchar a la calle. Esta democracia no puede convertirse en que los que hagan más ruido, los que bloqueen más, los que generen perturbaciones en la vida normal del ciudadano, sean los que imponen su visión de país. Entonces, el presidente Duque los está escuchando, pero también les está explicando cuáles son las consecuencias de aplicar esas cosas que ellos están pidiendo. Otro punto de esos 13 que piden los que salen a protestar, y en eso tenemos mucho que ver nosotros. Le están diciendo que tiene que derogar el decreto que creó el holding financiero, que realmente se llama el conglomerado financiero bicentenario, que porque, según ellos, lo que ocurre con ese decreto es que el Estado va a perder el control de las empresas que producen servicios financieros en el Estado y que va a pasar a manos de privados. O sea, según ellos, el Banco Agrario va a pasar a manos de privados por el decreto de la holding financiera. Eso no es cierto, eso es falso. Lo que busca ese decreto del conglomerado financiero bicentenario es que haya, al contrario, más control del Estado sobre las empresas que producen servicios financieros para que haya una mejor gestión de todas estas empresas. Y en el mismo decreto lo dicen claramente que no se modifican las plantas de personal de ninguna de las empresas que van a ser parte del holding financiero. Aquí lo que hay es un gran beneficio para todas las personas que reciben productos y servicios de las empresas financieras del Estado, empezando por los 3 millones de colombianos que son clientes del Banco Agrario. Porque ahora les vamos a llevar los productos y los servicios de otras empresas financieras del Estado que antes no lo hacíamos porque estaban dispersas y no estábamos aprovechando las sinergias que podíamos tener nosotros. Esos campesinos, que son la mayoría de nuestros clientes, van a tener acceso a un portafolio de productos y servicios mucho más amplio. Eso va a facilitar la inclusión financiera rural. Entonces, ¿cómo unas personas desinformadas van a pretender presionar a un gobierno para que derogue un decreto que redunde en beneficio de los colombianos? Aquí lo que uno ve es que cada vez es más claro que esas marchas tienen una intención política, tienen una intención de desestabilizar la democracia, tienen una intención de crear el caos, de seguir perjudicando a tanta gente como han perjudicado a los comerciantes del centro de Bogotá y sobre todo en esta época navideña. Entonces, yo sí les quiero hacer una reflexión a ustedes como ciudadanos para que nos pongamos la mano en el corazón y hagamos la pedagogía correcta para que los problemas de este país los solucionemos de manera constructiva. Que me parezca que son injustas en este momento las marchas no quiere decir que yo crea que vivimos en un paraíso. Yo creo que hay muchas cosas por las cuales vale la pena luchar como sociedad para lograr.
pero eso se hace es con un ánimo constructivo, con propuestas y por supuesto no desconociendo los avances que está haciendo un gobierno precisamente para lograr esos cambios que requiere la sociedad. Pues mis queridos amigos, no me queda otra cosa que de corazón agradecerles a todos ustedes por estos grandes logros que hemos hecho en el Banco Agrario. Creo que el Banco Agrario, gracias a ustedes, en este momento es otro, lo están reconociendo nuestros clientes. Ahora vamos a ver un video de algunos de nuestros clientes que han percibido ese cambio del Banco Agrario. Y esto lo único que nos debe es hacer más felices de que podemos tener una empresa en la cual vamos a crecer. Esto creo que es una gran noticia para pasar una Navidad tranquilos en familia, con la tranquilidad de que pertenecemos y nos debemos sentir orgullosos del banco en el cual trabajamos, banco que nos va a ofrecer estabilidad y crecimiento en el mediano y en el largo plazo. Y no me queda más que desearles una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, un 2020 muy próspero, que todos sus deseos se cumplan y nosotros aquí desde la alta gerencia del banco haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ustedes puedan cumplir esas realizaciones. Muchas gracias.